Perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este tercer encuentro del ciclo de charlas sobre agendas de transformación digital, gobiernos, universidad, empleo, organizado por el proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Rafaela sobre dispositivos de transformación digital regional y también en el marco del programa de diseño del conocimiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, agradecemos muchísimo en esta oportunidad. Nos visita, virtualmente al menos, Álvaro Ramírez Alujas, desde Chile. Seguimos con nuestros referentes invitados de la región de América Latina en esta oportunidad. Y qué mejor como para contextualizar un poco de qué van estas charlas, ¿no? Es citar o parafrasear, a lo mejor tal vez, el último libro de Álvaro referente a las tecnologías de gobierno en Iberoamérica. Seguramente después, Álvaro, vos podés ahondar un poquito más sobre ese libro, pero allí justamente Álvaro nos comentaba y compartía esta cuestión de que la digitalización no es solo una cuestión de modernizar, de automatizar o digitalizar procesos, ¿no?, análogos, en este caso en el Estado, en la administración pública, sino ir un poquito más allá, como nuevas formas de hacer gobierno, nuevas formas de plantear las políticas públicas, ¿no? Y frente a esta coyuntura que nos toca seguir viviendo, tal vez, en América Latina se han puesto más en evidencia estas agendas, pero son paradigmas o son formas de hacer política pública que ya se vienen tramando en estas comunidades de América Latina hace varios años ya. Y por eso, qué mejor que Álvaro, que también es un referente para todos nosotros en la región, ¿no?, que tiene una gran trayectoria en todos estos temas, para que nos comente, bueno, el estado de situación, si se quiere, como una especie de disparador de la temática. Voy a presentarte a Álvaro como corresponde. Álvaro es experto internacional en reforma del Estado, gobierno abierto, fortalecimiento institucional e innovación pública, fundador e investigador principal del grupo de investigación en gobierno, administración y políticas públicas, más conocido por todos como GIGAP. Actualmente es profesor del Instituto de Asuntos Públicos del INAP de la Universidad de Chile, cofundador y director académico del GovTech Hub, y presidente y miembro del directorio de la Fundación Multitudes. Así que, dicho esto, Álvaro, muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotros y te cedo la palabra para que compartas bueno, este recorrido que nos tienes preparados para hoy. Buenísimo, Virginia. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan hoy día. Y muchas gracias por la invitación, además, a ser parte de estos conversatorios que comentábamos recién con Virginia, y estoy compartiendo ya mi pantalla. Han pasado algunos sospechosos habituales por acá antes que yo, porque ustedes se van a dar cuenta también un poco de lo que les voy a relatar, de que las historias ligadas justamente a los temas de transformación digital, GovTech, gobierno abierto, datos abiertos, es bastante, digamos, o sea, somos como bien aclanados, digamos, somos una comunidad que funciona, digamos, de manera distribuida en la región, pero, como digo yo, siempre somos los sospechosos habituales, ¿no? Que siempre pululamos entre distintas esferas, y por lo que me contaba Virginia, ya habían tenido la experiencia en la primera sesión, creo, con las colegas de Colombia, a propósito del gran trabajo que han venido haciendo en Colombia en materia de transformación digital, que dentro del índice que tienen definido la OSD, digamos, son justamente el gobierno digital más avanzado en la región hoy día. Y por otro lado, ¿cierto? Creo que tuvieron una charla sobre innovación pública y la experiencia en laboratorio de gobierno acá en Chile con mi querido amigo Orlando Rojas, que también es colega, digamos, en la universidad. Hacemos un curso justamente en pregrado juntos en estos temas de innovación. Así que yo la verdad es que esta tarde y estos minutitos que tengo con ustedes, digamos, quiero aprovecharlos básicamente en poder, de alguna manera, presentarles este concepto justamente de GovTech,
desde una perspectiva, y como lo comentaba también Virginia, que tiene que ver un poco con que yo hoy día, o sea, soy académico, trabajo en estos temas, investigo, ya hace ya mucho tiempo, por lo menos en el área de gobierno abierto, ya llevo más de 10 12 años en este tema, trabajando intensamente un poco en la agenda, particularmente en América Latina. Y obviamente que los temas de GovTech también he venido descubriendo un poco, digamos, en estos últimos 2 o 3 años, este emergente, digamos, ecosistema en el cual hemos venido trabajando justamente muchos de quienes tenemos un grado de involucramiento directo e indirecto en este tipo de estrategias. Y en ese sentido quiero hacer dos advertencias, digamos, antes de partir un poco con esta charla, con algunos conceptos clave. También voy a usar alguna información relacionada con los colegas de la CAF, del Banco Andino de Desarrollo en América Latina, que ellos han venido desarrollando una sistematización bastante más permanente sobre estos temas. Y es que, en primer lugar, más que hablar desde una perspectiva académica, ¿no? voy a hablarles yo siempre digo que yo soy un activista encubierto de académico, ¿no? O sea, yo trabajo directamente con los actores, entonces también ahí les quiero dejar un poco esa lección de vida de que la mejor manera de aprender sobre un ámbito, ¿no? de política pública o gestión pública es tratar de infiltrarse, ¿no? Directo o indirectamente, ahí ser como una especie de hacker, ¿no? Y trabajar con estas comunidades directamente. Y mucho de lo que les voy a comentar hoy día tiene que ver justamente desde allí, tiene que ver con el trabajo que me ha correspondido hacer con muchas organizaciones del sector privado, de la sociedad civil y gobiernos en este tema del emergente ecosistema GovTech. Y por otro lado, voy a ser absolutamente, y esto aquí robo una frase de un querido maestro mío, Humberto Maturana, que falleció en el mes de mayo acá en Chile, un personaje muy significativo en el tema de teoría de sistemas, ¿no? Y él siempre en su charla decía, bueno, yo voy a ser absolutamente responsable de lo que diga, pero totalmente irresponsable de lo que ustedes escuchan. Porque en el mundo de las interpretaciones, obviamente que aquí yo voy a entregarles algunos elementos que creo que son interesantes para poder tener en consideración al hablar de transformación digital, y en particular justamente en este enfoque, digamos, de lo que es GovTech. Y bueno, y después la presentación se las voy a dejar ahí a través de Virginia para que la tengan disponible, y de todas maneras mucho de lo que les voy a mostrar acá y la información está disponible, digamos, en distintas fuentes, y particularmente ahí está la dirección donde tengo la mayoría de las publicaciones que yo hago están en formato abierto, que es para mí una condición sine qua non, digamos, en la sociedad del conocimiento. Entonces, dicho lo anterior, y cuando uno, y si quieren ustedes ahí me van dejando algunas digamos, impresiones en el chat, digamos, después las podemos ir conversando a propósito también de que vamos a tener un espacio para poder dialogar. Pero antes de mostrarles un poco esta primera parte de la conceptualización GovTech, me gustaría que si alguno de ustedes ahí que está al otro lado de la pantalla, ¿qué automáticamente a ustedes como que GovTech lo escuchan y en automático, qué se les viene a la mente, así en automático, digamos? ¿Con qué tendrá que ver este tema del GovTech para ustedes, ¿no? Si quieren lo colocan ahí en el chat, para hacer un poquito más interactivo esto, ¿no? ¿Qué se les ocurre de manera directa? GovTech es igual a, no sé si ahí hay alguna impresión o alguien querrá ahí tener alguna aproximación, digamos, preliminar. Sin miedo, ¿ah? Acá somos todos aprendices además. Nada. GovTech igual a, no, ninguna. Gobierno tecnológico, ¿vale? Sí, Maura ahí nos dice, efectivamente, tiene mucho que ver con gobierno tecnológico. Tiene que, claro, con GovTech viene justamente de este acrónimo, ¿no? De Government Technology, pero ¿qué más? A ver, ¿qué otra cosa ahí aparece como aproximación? No sé si hay alguna otra impresión que tengan, porque vamos a ver que este concepto tiene mucha relación con algunas cosas que ustedes han visto. Tiene que ver con gobierno abierto, tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con gobierno digital, tiene que ver con innovación. Perfecto, ahí hay algunas, ¿no? Tecnología accesible, cambio tecnológico igual, ¿no? Datos públicos, gobierno abierto. Perfecto. Miren, la verdad es que cuando uno habla de GovTech, y este es un concepto que se ha venido instalando en los últimos años, ¿no? más recientemente, básicamente uno a lo que llega, digamos, así como punto de partida, esto no tiene más de 5 o 6 años desde la forma en la que la conocemos hoy día. GovTech, justamente como decía alguien recién ahí, ¿no? Tiene que ver con este acrónimo de Government Technology, pero básicamente hoy día uno lo puede entender no solamente o no desde la única vereda de pensar de que esto es tecnología o esto es implementación de estrategias de gobierno digital o de gobierno electrónico, como antaño le llamábamos, ¿no? Sino que esto tiene más que ver con la ampliación, con un ecosistema, con la configuración de un ecosistema donde gobierno,
pero también servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado, digamos, como dice ahí, startups, scale-ups, pequeñas y medianas empresas, etcétera, y otros actores, contribuyen a través de, efectivamente, soluciones basadas en tecnologías digitales, en inteligencia de datos, en distintas metodologías vinculadas con la transformación digital y con lo que se conoce hoy día como la cuarta revolución, digamos, industrial ligada justamente al uso intensivo de tecnología, pero desde una perspectiva innovadora que permite justamente entregar bienes y servicios que resuelven complejidad o que se hacen cargo de esta nueva complejidad. Obviamente que esta definición preliminar, digamos, vamos a ver ahí un poquito más adelante sobre las distintas miradas que hay al respecto, sobre todo la de los estudios que se han hecho en América Latina sobre estos temas, pero una primera distinción es que GovTech no solamente es gobierno digital o gobierno electrónico, entendiendo ambas dimensiones, ¿cierto?, con esa definición que se acuñó en los primeros años de este siglo XXI, de que era el uso intensivo de tecnología en el sector público para poder mejorar la prestación de servicios a través del uso de esa tecnología, sino que GovTech hace más sentido en la configuración, como decía, de este ecosistema, de un espacio de colaboración distribuida con otros actores más allá del gobierno, donde efectivamente surgen también muchos desafíos vinculados con las formas de colaboración y con estos espacios, como dice ahí, de alianzas público-privadas, para poder innovar, entre otras cosas, a través de la tecnología y de resolver justamente problemas públicos cada vez más complejos en contextos de incertidumbre y de volatilidad como lo que hemos vivido en este año y medio de pandemia, que dicho sea de paso, una de las cosas que le puede agradecer uno a la pandemia, de las pocas, ¿no?, es que la pandemia ha sido un tremendo acelerador de procesos de digitalización en el sector público y también en el sector privado, y que, y esto lo he comentado en algunas otras charlas, todo lo que nos hicimos durante 15 o 20 años de esta primera parte del siglo XXI, tuvimos que hacerlo de manera rápida, ágil y muy apuradita en 6 meses, digamos. O sea, tuvimos en este contexto de confinamiento, ¿no?, de cuarentenas, ¿no?, de tener que replegarnos, ¿no?, a nuestros hogares, ¿no?, y no poder salir, etcétera. El sector público se vio tensionado de una manera nunca antes vista por tener que transformar, ¿no?, sus trámites digitales, sus formas de interacción con la ciudadanía. Y en ese sentido, obviamente, que este concepto GovTech ha agarrado mucha fuerza, particularmente en estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, en esa línea, obviamente que también uno puede asignarle a este concepto amplio, digamos, de GovTech ya como ecosistema, ¿no?, donde se articula el sector privado, digamos, los gobiernos, los servicios públicos, la sociedad civil, con este, como si usted quiere, esta visión como más global o más panorámica, de que para lograr configurar, para lograr instalar este ecosistema es necesario que vayan generándose, ¿no?, o estableciéndose un conjunto de actividades cuya misión central justamente es tratar de promover espacios de innovación en el sector público, de responder un poco a este tema de la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos, pero particularmente también en el uso inteligente de las tecnologías emergentes, particularmente también contribuyendo con capacidades que no necesariamente están disponibles dentro de las fronteras del sector público, ¿no? Entonces, acá también hay una mirada, si ustedes quieren, de cómo poner a disposición conocimientos, capacidades, tecnología que no necesariamente están dentro del sector público, y que eso también vamos a ver que hace de alguna forma tener que repensar el tema del vínculo que tienen los gobiernos y los servicios públicos con, digamos, particularmente con las empresas o con las organizaciones, digamos, tanto sociales como privadas, que de alguna manera han venido trabajando en materia de tecnología aplicada a resolver problemas públicos, tanto del área vinculada con gobierno abierto, que lo vamos a ver enseguida, donde al alero de las estrategias de gobierno abierto en estos 10 años se han ido configurando y apareciendo muchas organizaciones de sociedad civil a las que hemos definido como civic tech, digamos, de tecnología cívica, es decir, organizaciones que de alguna manera crean tecnología para poder apalancar procesos, en particular ligados a los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, pero por otro lado también a esto que llamamos startups GovTech, digamos, que son empresas que tienen su foco en el desarrollo de tecnología, de plataformas digitales, de herramientas tecnológicas, pero no para satisfacer necesidades del sector privado necesariamente, sino que para satisfacer necesidades del sector público. Y muy específicamente, y eso tiene que ver con lo que aparece también en esta lámina, de tratar de optimizar, mejorar, digamos, los procesos internos,
mejorar la prestación de servicios, mejorar la interoperabilidad en la gestión de datos e información, mejorar obviamente los temas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, y por lo tanto también reducir costos, digamos, ¿no?, de transacción y costos de coordinación y operación, sobre todo a nivel de, digamos, y esto es lo que ha venido pasando en estos últimos años, a nivel de gobiernos, digamos, locales, ¿no?, donde también hay un fuerte foco asociado a cómo este ecosistema se ha ido de alguna manera haciendo cargo en este contexto de pandemia también, de responder a la complejidad que supone este escenario en el que estamos hoy día, donde probablemente, digamos, que eso es una cosa que también uno tiene que agradecer a la pandemia, todo lo que hemos logrado construir desde el punto de vista tecnológico hasta ahora es muy probable que se quede, ¿no? O sea, y en ese sentido hay una responsabilidad enorme de cómo le damos sostenibilidad a estos procesos de digitalización apresurada que en muchos casos nos permitieron resolver problemas, pero que en otros, ¿no?, han demostrado que hay tremendas brechas en nuestras sociedades. No sé si ustedes conocen estos estudios que ha sacado la CEPAL a propósito de la brecha digital, donde ellos están proponiendo justamente una canasta de bienes públicos digitales asociados al acceso a Internet, etcétera, digamos, que también esta pandemia ha dejado al descubierto las tremendas desigualdades vinculadas con el uso intensivo de tecnología, donde efectivamente las personas que más necesitan de los servicios públicos han quedado doblemente castigadas porque no han podido acceder y tampoco tienen acceso a herramientas digitales para poder justamente beneficiarse, ¿no?, de estas nuevas herramientas que se han construido para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Entonces, en ese sentido, GovTech tiene que ver con esta lógica de ecosistema y también tiene que ver con este universo, de alguna manera, en el debate más académico, más de multilaterales, como es el de la OECD, que tiene que ver con esta mirada que plantea la OECD a partir de una sistematización de estudios que ha venido haciendo históricamente los últimos 4 o 5 años, donde ellos, haciendo una redefinición, una recontextualización de lo que significa gobierno digital, nos plantean un poco estas 6 dimensiones, ¿no? Que voy a explicar muy brevemente porque muchos de estos elementos tienen que ver justamente con este naciente ecosistema GovTech, ¿no? Estas 6 dimensiones que plantea la OECD y que hacen mucho sentido en esta mirada de ecosistema de GovTech, tiene que ver con estos 6 elementos, ¿no? Que es que, por un lado, los gobiernos deben ser hoy día, ¿no?, y esto ha quedado, digamos, de manifiesto con la crisis sanitaria y con sus efectos colaterales, digital por diseño, ¿no? O sea, más que hoy día agregar tecnología a procesos, digamos, públicos, ¿no?, que muchas veces nos han llevado a hacer eficientemente lo incorrecto, ¿no? La idea es que de aquí en adelante vayamos trabajando en construir servicios públicos digitales, ¿no? O sea, no solamente pensar desde la provisión antiguamente o analógicamente, digamos, desde la ventanilla, sino que pensar en la simplificación, en el rediseño de procesos, pero desde la clave tecnológica, desde ya pensarlo en su formato, digamos, digital, ¿no? Por eso digital por diseño. Obviamente, en esa misma línea, ¿no?, está esta lógica de impulsado por datos. Si hay algo que ha quedado muy claro con la crisis sanitaria, es la tremenda importancia que reviste, ¿no?, el tema del uso de datos para tomar decisiones de política pública. En nuestros países lo hemos visto a propósito de la trazabilidad, del control de los contagios, del proceso de vacunación, donde los datos son un insumo fundamental y una materia prima para poder tomar decisiones de política pública basadas en la evidencia. De hecho, me alegro mucho, creo que la semana pasada Argentina inauguró la creación de una oficina vinculada también con el tema de ciencias del comportamiento y políticas públicas basadas en evidencia, que tiene mucho que ver con este tema de datos y comportamiento. Esta idea también como tercer componente del gobierno pensado ya no como un proveedor de soluciones de tecnología, digamos, o un proveedor de soluciones en materia de servicios públicos, sino que como plataforma, ¿no?, que es un concepto que además se asocia mucho a las iniciativas de gobierno abierto, ¿no?, en el sentido de que para poder proveer de esos bienes y servicios, puede apalancarse, puede apoyarse en herramientas que han sido de alguna manera generadas, construidas o que han sido promovidas desde capacidades que no están de alguna manera internamente dentro del propio sector público, sino que se trabajan en colaboración con otros actores de la sociedad civil. Eso lo hemos visto bastante, digamos, la expresión de eso lo hemos visto bastante fuerte, digamos, en los temas de gobierno abierto en estos años, así que ese también es una cosa relevante. El tema de la apertura por defecto, así como yo decía antes de servicios públicos pensados, digamos, desde el origen, ¿no?, como un espacio digital, digamos, también pensar en este tema de la apertura por defecto, no solamente desde el punto de vista que es lo que aparece ahí de la disposición de información, del tema de datos abiertos, ¿no?, sino que hoy día aparecen
muchos desafíos pendientes vinculados, por ejemplo, con la protección y la seguridad de datos personales. De hecho, en esta pandemia hemos tenido que lidiar un poco con esa paradoja, ¿no? De tener que, por un lado, entregar mucha información, pero al mismo tiempo ver cómo nos hacemos cargo responsablemente de la protección de datos personales y la privacidad de las personas. Y por otro lado, el tema emergente de la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿no? Donde también hay muchos desafíos desde el punto de vista de regulación en esta línea. Y finalmente dos componentes que son más de la tradición también de gobierno digital, que es la proactividad, ¿no? Este tema de tratar de anticiparse a las necesidades y qué mejor manera que hacerlo que trabajar con los actores del ecosistema, y no solamente con las startups y con las organizaciones de sociedad civil o civic tech, sino que también con la misma sociedad civil, con otros actores, sino que también tratar de, a partir de eso, y esto tiene mucho que ver con innovación, generar este espacio, ¿no? De trabajo más colaborativo con, digamos, con distintas organizaciones, ¿no? Y finalmente este tema de la orientación hacia el usuario, ¿no? Que también es tremendamente relevante y que tiene que ver con este rol protagónico de los actores, ¿no? De allí que hoy día, más que los gobiernos entreguen respuesta, el tema es que se hagan las buenas preguntas. Yo esto siempre lo digo también a propósito de gobierno abierto, ¿no? Que un poco parafraseando a Benedetti, ¿no? Uno debe pensar en el siglo XXI que, digamos, lo importante hoy día, digamos, que cuando uno se aprende las respuestas te cambian las preguntas, ¿no? Y efectivamente hoy día creo yo que estamos tratando de lidiar con un contexto de complejidad, con una infraestructura de gestión pública que quedó atrapada un poco en los procesos, en las lógicas y en los mindset o modelos mentales del siglo XX, ¿no? Y eso nos ha dificultado un poco el camino en esa línea. Dicho lo anterior, justamente cuando uno mira un poco el escenario de esto es básicamente un poco el correlato de por qué gobierno, GovTech, digamos, tiene mucho que ver con gobierno abierto o con Civic Tech, con gobierno electrónico, es que cuando uno miraba básicamente estos principios, ¿no? De la transparencia, la participación y la colaboración dentro del modelo de gobierno abierto, efectivamente la mayoría de las cosas que surgen como herramientas, desde portales de transparencia, portales de datos, visualizaciones, procesos de co-creación a propósito de políticas públicas, ¿no? En esta lógica de saber tomar parte y contribuir. GovTech lo que hace es de alguna manera renovar ese compromiso, pero desde un espacio, si ustedes quieren, de mayor profesionalización o de mayor, digamos, rigurosidad técnica desde el punto de vista de configurar un ecosistema donde muchos de los preceptos sobre los cuales construíamos estrategias de gobierno digital no es que queden sobrepasados, sino que necesitamos replantearlo para poder entregar nuevas soluciones que se haga cargo un poco de esta mirada. Y en ese sentido, ¿qué me atrevería a decir? ¿No? Porque este es un terreno emergente, ¿eh? No hay todavía grandes construcciones conceptuales, aun cuando se han sacado algunas publicaciones recientes, pero yo diría que GovTech de alguna manera se instala como dentro de esta tradición, ¿no? De las estrategias de gobierno abierto, de lo que ha venido pasando también con tecnología cívica, pero que incorpora esta mirada de llevar, digamos, los esfuerzos, ¿no? Y la construcción de capacidades más allá de las fronteras del Estado o del sector público. Sobre todo desde el entendimiento de que los problemas públicos, o sea, hoy día no son un patrimonio exclusivo del Estado y sus instituciones, ¿no? Sino que tienen que ver también con una cierta corresponsabilidad con otros actores del ecosistema, ¿no? Y en esa línea, a propósito de este reflejo, digamos, de lo que ha venido siendo un poco esta trayectoria, cuando uno, digamos, apela a esta idea de GovTech, bueno, aparecen todos estos conceptos, pero también aparecen, digamos, las relaciones que les mostraba antes con los temas de innovación, con los temas de datos abiertos. De hecho, yo me atrevería a decir que una de las partes como más esenciales de entender este nuevo ecosistema es justamente desde la perspectiva de plantearlo como un nuevo escenario de gobernanza de los asuntos públicos, donde, a propósito de lo que dice también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tenemos que apalancar y generar nuevos puentes, ¿no? Transmisores de trabajo colaborativo con otros actores del desarrollo para justamente poder resolver la complejidad de lo público. Entonces, en esa línea y un poco en ese marco conceptual de entender el GovTech como un ecosistema, ¿qué es lo que uno ve en Latinoamérica? Y aquí me voy a basar en algunos datos recientes vinculados justamente con el trabajo que ha venido haciendo la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y que yo diría que es una de las instituciones, junto también con el Banco Interamericano y recientemente el Banco Mundial, que más han venido aportando en este debate justamente sobre cómo ir apalancando este proceso de, digamos, de GovTech, particularmente en nuestra región. Y en ese sentido, bueno, algunas cosas que tienen que ver también con el contexto, ¿no? Yo les decía recién,
obviamente que los temas de transformación digital, que esto es bien interesante, y lo podemos debatir después, pero transformación digital tiene que ver con dos palabras, transformación y digital. Y yo diría que hoy día tenemos muy claro lo digital, pero muy poco claro la transformación, porque la transformación supone un trabajo mucho más intensivo en un cambio cultural, en un cambio en las reglas del juego, en un cambio vinculado incluso con las normativas y con la rigidez muchas veces legal que tenemos en nuestras instituciones. Entonces, cosas que quedaron en evidencia con la crisis y que apalancan también esta nueva mirada sobre GovTech, es que la transformación digital no es solamente un asunto de los gobiernos, sino que justamente es un asunto que nos compete a todos, que nos afecta directamente, directo o indirectamente a todos, y que justamente la respuesta a esa transformación digital tiene que ver con la configuración de este ecosistema, ¿no? Y de buscar respuestas de manera mucho más distribuida, sobre todo como se dice en la literatura y en el debate, con este tema del legado tecnológico, ¿no? Muchas veces tenemos, sobre todo en el sector público, grandes restricciones, no solamente de los mindset, sino que en los temas legales, presupuestarios, de capacidades. Piensen ustedes, por ejemplo, históricamente en las grandes compras de tecnología, muchas veces el sector público no tenía especialistas como contraparte que permitieran entender con claridad este tema. Y algo importante que ha venido pasando en estos últimos años es que el tema de tecnología ha pasado en los servicios públicos de ser una preocupación de un área, ¿no?, más vinculada con la prestación o con la tecnologización de un servicio, a ser considerado como parte de, o como un eje estratégico del proceso justamente de provisión de determinados bienes y servicios, ¿no? Entonces, parte de también los desafíos que le plantea esto es cómo alineamos en este nuevo escenario estos incentivos dentro de los actores, no pensando tanto en comprar tecnología, sino que cómo generamos más espacios de colaboración con la industria tecnológica no tradicional, digamos, o sea, con justamente, digamos, startups o scale-ups que tengan más que ver con el contexto, digamos, nacional o local en el que estos problemas se van generando. Dicho lo anterior, entonces, cuando uno mira un poco cómo se configura este ecosistema, particularmente en Latinoamérica, uno puede ver distintos tipos de actores. Desde los gobiernos, por ejemplo, hoy día hay muchas iniciativas, por ejemplo, en el caso de Colombia, ellos tienen MILAB, que es un laboratorio de innovación pública que está muy asociado justamente a promover este tipo de iniciativas, digamos, de startups, digamos, o organizaciones que puedan promover o que puedan entregar respuestas desde las tecnologías a procesos de política pública. Eh, digamos, también está en el caso de España, digamos, está el GovTech Lab de Madrid, que también ha venido de alguna manera trabajando como incubadora para ello. A nivel de startups o pequeñas y medianas empresas, bueno, en América Latina tenemos muchas, ¿no? En el caso de Argentina aparece ahí citado el caso de, digamos, de Smart City, digamos, que tiene que ver justamente con una empresa que trabaja justamente en estos temas, CityBits también de España, Cívica Digital en México, Data Sketch en el caso de Colombia, OS City, que es argentino-mexicana, Vico en el caso de Venezuela, que son startups que si uno mira, digamos, las iniciativas y lo que ellos de alguna manera venden o que ellos están ofreciendo en el mercado, son plataformas digitales, soluciones tecnológicas pensadas en problemas públicos, ¿no? Hay muchas multinacionales también acá incorporadas en este ecosistema, ¿no? Más las tradicionales como Microsoft, IBM, Google, pero también empiezan a aparecer nuevas, digamos, que han venido promoviendo, ¿no?, o siendo palanca también para este proceso. En el caso particular de América Latina, una cosa muy interesante, digamos, en materia de aceleradoras y capital, digamos, o sea, de apalancadoras de capital para el florecimiento de este ecosistema, han sido particularmente el GovTech Lab de la CAF, digamos, que es una incubadora que ha venido promoviendo justamente este tipo de iniciativas. Y también en el caso de Iberoamérica, el Public Tech Lab, que está en España, pero que también ha hecho programas de entrenamiento y capacidades para justamente estas startups vinculadas con el concepto GovTech. Y a nivel de multilaterales, bueno, ya les decía, CAF, Banco Mundial, Trust, en el caso de OEA, digamos, Luminate, que son donantes que habían trabajado históricamente con el ecosistema de Civic Tech, pero que han venido trabajando ahora en los últimos años con este, digamos, ecosistema de GovTech. Y finalmente, bueno, poco, y por eso me gusta mucho que desde las universidades se estén trabajando en esto, porque también este es un área de desarrollo muy importante a nivel universitario, ¿no? Yo incluso ahí, y Virginia me habrá escuchado alguna vez hablar de esto, ¿no? Y durante mucho tiempo fue una especie como de profeta en el desierto con los temas de gobierno abierto, porque muchos de mis colegas pensaban que gobierno abierto era una extensión de gobierno electrónico, ¿no? Entonces decían, oye, pero Álvaro, no juegas tanto con el tema de gobierno abierto. Entonces, al final es como la evolución máxima del gobierno electrónico. Y les decía, no,
porque el gobierno electrónico es un medio, efectivamente, es una herramienta o conjunto de instrumentos para lograr un fin mayor, y gobierno abierto es mucho más amplio que eso, ¿no? Bueno, GovTech también se escapa un poco en estas fronteras y amplía la mirada en este panorama. Y en ese sentido, creo que es muy interesante el que vayamos también profesionalizando la mirada e investigando de manera aplicada mucho más en detalle a este ecosistema naciente. Y en ese sentido, y aquí ya para ir cerrando, digamos, y tener un espacio de consultas o preguntas, la CAF, por ejemplo, ha ido subiendo, en ausencia justamente de programas como más rigurosos en materia de investigar esto. Ellos el año pasado, junto con Oxford Insight, que es una empresa consultora británica, crearon esto que se llama el índice GovTech, digamos, a nivel iberoamericano. De hecho, conversábamos con Virginia, ahora acaban de sacar la convocatoria para el índice GovTech en ciudades en Iberoamérica, ¿no? Donde hay una convocatoria abierta a los gobiernos locales en América Latina. Y ellos hicieron, digamos, un indicador compuesto vinculado con distintas, digamos, elementos, desde el tema de contratos, los temas de innovación, los temas de disponibilidad de tecnología, y construyeron este índice donde ahí aparecen un poco los resultados, ¿no? Particularmente hay un reconocimiento, si ustedes lo ven también, si miran el índice de gobierno digital de la OECD, hay una cierta correspondencia entre los resultados, o sea, entre tener una estrategia de gobierno digital avanzada y los resultados de este, digamos, índice GovTech que, de alguna manera, como lo decía antes, lo que trata de, más que medir, es tener una visión panorámica que nos permita entender esta lógica de ecosistema, porque justamente la definición que ellos utilizan para poder construir este índice es lo que hablábamos antes, ¿no? Un ecosistema en el que gobiernos colaboran con startups y MIPYMES, que usan datos, tecnología, inteligencia artificial, metodologías innovadoras, para resolver problemas públicos. Y el mindset desde el cual ellos lo plantean, justamente, tiene que ver un poco con este tema de construir capacidades, trabajar justamente en estos retos operativos o estratégicos a la hora de implementar nuevas soluciones a problemas públicos. Y obviamente también que esto permite apalancar un mayor desarrollo económico, ¿no? O sea, de alguna manera generar un espacio, no digo de experimentación, pero sí de trabajo mucho más horizontal con el tejido de organizaciones y empresas para resolver problemas públicos. Y es aquí también donde hay un interés, ¿no?, cada vez más claro de donantes, organismos multilaterales que están de alguna forma en estos últimos años construyendo o generando capital semilla para el apalancamiento de estas startups que resuelven justamente problemas públicos, ¿no? En esa lógica, lo que hace, digamos, esta publicación que tienen en la CAF, digamos, es que a partir de esta definición, ellos justamente arman este esquema, digamos, donde justamente la relación, digamos, de este ecosistema GovTech se da en el plano de datos, de inteligencia artificial, de proveer de alguna manera de soluciones vinculadas con esos temas, pero también esta necesidad de tener que avanzar y transitar hacia una manera distinta de entender las contrataciones públicas, ¿ya? No solamente como compra de soluciones tecnológicas, sino que como espacios de colaboración, en particular en tecnología, donde no necesariamente cuando uno compra un software, digamos, encuentra la respuesta inmediata a una determinada problemática. Hay temas de desarrollo, de cambio cultural, de prácticas, ¿no?, que a veces cuesta efectivamente que puedan desarrollarse en corto plazo, ¿no? Y en ese sentido, la gente de CAF justamente plantea ahí que desde el punto de gobierno, digamos, desde el punto de vista de esta interacción, si ustedes quieren, tradicional que teníamos antes, donde los gobiernos en general compraban tecnología y muchas veces no sabiendo con mucha claridad, digamos, teniendo mucha claridad sobre el tema de los requisitos técnicos, el tema de la viabilidad, el tema de, digamos, los requerimientos más de hardware, si ustedes quieren, al interior de las organizaciones. Hoy día se configuran un poco estos tres espacios de posibilidad, donde por un lado, ¿cierto?, es necesario que los gobiernos entiendan de que para navegar en este escenario del ecosistema GovTech ya no es necesario tener la respuesta, sino que trabajar en espacios de colaboración con el sector privado, con estas nuevas empresas, y tratar de justamente también cambiar las lógicas internas de cómo se apalanca este proceso, ¿no?, de cómo se incorpora la lógica de innovación, ¿no?, que tiene mucho que ver con co-creación y colaboración, cómo se reutilizan de alguna manera incluso los recursos que ya tiene disponible el sector público a propósito de datos, de infraestructura, digamos, de interoperabilidad de información, entre otros. Por otro lado, un tema que no es menor, el tema de las compras, como les decía, es transitar desde un modelo asociado justamente a compras, muchas veces bilaterales, a espacios donde se trabaja en acuerdos, ¿no?, o en alianzas público-privadas para ir
incluso en algunos casos generando pequeños experimentos a nivel de innovación pública que permitan ir probando ciertas soluciones de tecnología a través de prototipos que después se puedan testear, iterar, ¿no? Y de esa manera después apalancar o escalar esas soluciones a nivel de otras instituciones públicas, en este concepto de sandboxes, ¿no? De espacios cuidados donde yo puedo hacer, digamos, o cultivar una determinada solución de tecnología. Y finalmente también yo diría que ahí, y este es uno de los desafíos que tenemos en materia de GovTech en la región, y es cómo logramos justamente la sostenibilidad de estos emprendimientos, ¿no? Desde el sector privado, cómo hay una mayor coordinación. De hecho, nosotros desde GovTech Hub, que es una organización que creamos el año pasado, justamente desde una startups, digamos, que es OS City, hemos tratado de profundizar un poco el espacio de conversación entre los distintos actores de este ecosistema y sobre todo pensando en los temas de inversión y capacidad, ¿no? Y de evidencia que hay detrás de estas soluciones tecnológicas, ¿no? Y finalmente, para dejar un ratito ahí, esto tiene mucho que ver con cosas que ustedes han visto incluso antes, ¿no? Hoy día yo creo que hay una convergencia en que los temas de inteligencia distribuida, en que los temas de construir soluciones, ¿no? Tienen mucho más que ver con colaboración, con cómo de alguna manera van habiendo ciertos solapamientos en distintos conceptos, ¿no? Hoy día cuando hablamos de innovación pública es muy probable que también hablemos de soluciones tecnológicas innovadoras, y por lo tanto hoy día se empiezan a cruzar un esquema que a mí me encanta, que es de Nesta, ¿no? Donde ellos hablan de este espacio de innovación, donde se empiezan a cruzar comunidades distintas, ¿no? Las comunidades de tecnología cívica, con las comunidades de gobierno, de tecnología del gobierno, con las comunidades de datos abiertos y visualizaciones. Entonces, hay aquí una polinización cruzada de alguna manera que nos permite afianzar una fase, digamos, primaria sobre cómo poder desarrollar este tema de que ya no es gobierno digital, digamos, sino que es un espacio mucho más amplio de colaboración entre distintos actores. Y finalmente, un poco, digamos, decirles también que en este sentido también, las iniciativas GovTech, que hoy día tenemos estrategias como muy en fase preliminar, se han ido configurando justamente a partir de reconocer de que muchas de las capacidades y talentos están a veces fuera de las fronteras del Estado, de que también hay que trabajar con esta noción de inteligencia colaborativa o inteligencia distribuida, y de que gran parte de las soluciones, ¿no?, que podemos obtener desde la tecnología suponen espacios de relacionamiento totalmente distintos a los que teníamos en un modelo jerárquico funcional o procedimental de administración pública, ¿no? Yo creo que también parte del cambio en esta dinámica, ¿no?, que tenemos en estos años del siglo XXI se basa en entender de que nuestras instituciones o el hardware en el que estaban basados, diga, ya no nos sirve un poco para lidiar con esta complejidad que tenemos en el siglo XXI, y en ese sentido es tremendamente necesario pensar en esta lógica más de ecosistemas, ¿no? De trabajar con distintas organizaciones en la provisión de soluciones de tecnología, sobre todo en contextos de complejidad como los que estamos viviendo. Yo lo dejaría hasta acá, Virginia, ¿no? Ahí después les tenía una recomendación, ahí les mando la presentación sobre el libro, digamos, que lanzamos hace un tiempo, donde hay una mirada desde actores de la academia, desde el sector privado, inclusive desde estas mismas startups, desde organismos multilaterales, y decirles para cerrar de que en este, digamos, emergente concepto GovTech, yo tengo cada vez más preguntas que respuestas, ¿ah? O sea, yo creo que ahí hay un tema bien interesante y que nos plantea un desafío desde el punto de vista de una agenda de investigación más robusta, porque, por ejemplo, yo se lo comentaba hace un ratito a Virginia, en materia de GovTech a nivel local, ¿no?, a nivel territorial, claro, no tenemos la misma presencia de startups, digamos, que la que normalmente uno ve a nivel nacional. Y eso, si ustedes lo contrastan con lo que ha pasado con gobierno abierto, por ejemplo, en la región es bastante similar, digamos, ¿no?, que muchas veces tratar de replicar procesos de co-creación de planes de acción o implementación de compromisos, a veces no tenemos las mismas capacidades a nivel territorial que a nivel nacional, digamos, y eso supone un desafío no menor, donde yo creo que las universidades y los centros de tecnología tienen un rol muy importante de poder servir de espacios, de semilleros, de incubadoras, para poder justamente desde esta lógica de laboratorios de innovación promover este tipo de espacios. Así que lo dejaría hasta ahí, no sé si voy a dejar de compartir Perfecto. acá pantalla. Perfecto, gracias Álvaro. Bueno, ahí como un detalle, un comentario a lo que hacías alusión en este ecosistema, digamos, de lo local, ¿no? Más allá que, bueno, en la Alianza para el Gobierno Abierto, en la GP, se esté intentando promocionar y aumentar
la cantidad de ciudades en la alianza, también tal vez empezar a cruzar un poquito más las agendas, ¿no? Las agendas propias de las ciudades, de las alianzas de ciudades, que muchas veces no vemos tanto estas temáticas, ¿no? Pasan por otro lado. Ahí tal vez podamos hacer hincapié. Y una pregunta que nos hacían aquí por el chat, tal vez si tenés presente alguna cuestión que se pueda llegar a comparar sobre el índice que vos nos presentabas de CAF para países de América Latina y qué está sucediendo en Europa, por ejemplo, ¿no? Si hay tanta diferencia o qué percepción tenés al respecto. Sí, ahí mira, fíjate Virginia que yo creo que de hecho están en los slides ahí como hipervínculos, ¿no? Pero yo les diría, por ejemplo, el caso del Public Tech Lab en Madrid es una iniciativa que está alojada en el Instituto de Empresa, ¿no? Que es una universidad, digamos, que está en Madrid, y que ellos lo que han hecho es adelantarse un poco a este escenario, y lo que han trabajado es que, por un lado, han, digamos, diseñado y ofrecido programas de formación, ¿no? Y de capacidades, porque aquí hay que entender también con claridad de que muchas veces las startups de base tecnológica no tienen entendimiento de cómo funciona el sector público, ¿no? No tienen por qué entender ni las reglas, ni los marcos normativos, ¿no? Ni los marcos legales o de control de gestión. Entonces, ellos han hecho un trabajo desde el mundo universitario, digamos, de por un lado, ofrecer, digamos, capacidades, ¿no? O sea, formación en capacidades, y por otro lado, espacios de investigación, que esto es bien interesante porque es muy gringo, ¿no? O sea, el hecho de yo mirar tu experiencia de caso, de cómo tú has entregado una solución desde la tecnología al sector público, digamos, me permite relevar un poco esa experiencia, ya sea con visualización de datos o uso de inteligencia artificial, o lo que tú quieras, digamos. Entonces, si tú lo miras, tienen que ver con los tres componentes de la universidad, o sea, los temas de docencia o capacidades, los temas de investigación aplicada, o sea, eh, utilizan como semilleros de investigación estas iniciativas que organizan o que llevan a cabo estas organizaciones, y finalmente los temas de extensión que uno podría decir que tienen más que ver con generar este espacio digamos, de laboratorio al interior mismo de las universidades. Entonces, cosas de ese tipo, el índice GovTech a nivel iberoamericano lo mira, pero a nivel nacional. O sea, cuánto es la cantidad de organizaciones que tienen este tipo de configuración, cuántos son la cantidad de startups que tienen esta motivación por generar respuestas a problemas públicos complejos. Y, por otro lado, digamos, cómo se presenta un poco el panorama en términos de incubadoras, ¿no? O de espacios para que estas empresas se encuentren, ¿no? Porque esto es como una especie, discúlpeme la expresión, ¿eh? Pero muchas veces GovTech es como una especie de Tinder, ¿no? Donde se encuentra demanda con oferta, donde los gobiernos buscan ciertas soluciones y hay una gama de organizaciones del sector privado, no estas empresas tecnológicas monstruosas, sino que empresas locales muy específicas que además permiten apalancar el proceso económico a nivel territorial con soluciones concretas. Entonces, lo que tú me preguntas del índice de ciudades GovTech tiene mucho que ver con eso. Primero, con tener un cierto diagnóstico de cómo se configura el ecosistema en las ciudades en América Latina, o sea, ver un poco el estado del arte, cuántas empresas de base tecnológica existen en los territorios, si es que los gobiernos tienen unidades más especializadas en temas de gobierno digital y si tienen alguna estrategia en esa línea. Lo mismo que decías tú, ¿no? Si es que estos gobiernos tienen estrategias de gobierno abierto, porque en muchos casos, muchos de los compromisos de gobierno abierto se apalancan a través del uso de herramientas o plataformas digitales. O sea, ahí hay una especie como de articulación muy sustantiva. Y finalmente, ver también el terreno, Virginia, del tema del ecosistema de organizaciones, ¿no? Sé que hay, eh, digamos, centros tecnológicos o universidades que estén sirviendo de espacio para eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, este índice que es pionero, digamos, mira el contexto iberoamericano. Yo ahí en la presentación van a tener el enlace para que lo puedan descargar, pero es súper interesante porque creo que a nosotros los académicos nos desafío, o sea, nos pone el desafío de poder de alguna manera ir integrando estos conceptos y ir utilizando también estas métricas como para poder evaluar, ojo, mucho más allá de las estrategias de gobierno digital, cómo logramos construir estos ecosistemas, que es lo mismo que ha pasado en gobierno abierto, ¿eh? En Argentina, por ejemplo, con toda la estrategia que tienen hoy día de federalización de la estrategia de gobierno abierto, de que cada una de las provincias no tenga una palanca de transformación ahí del concepto de Estado abierto, que también involucra a otros poderes y niveles del Estado.
creo que acá esto es más instrumental, ¿no? Porque tiene que ver con el uso de tecnología, pero creo que va a empezar a pasar algo similar, ¿no? Cómo ponemos, digamos, estas estrategias de GovTech al servicio, ¿no? De seguir apalancando procesos en materia de promover las estrategias de gobierno abierto. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Virginia. Sí, sí, y nos dejas más preguntas, o sea, espectacular. Pero bueno, también teniendo en cuenta cuando vos nombrabas estas lecciones COVID, ¿no? Y pensando un poco en la perspectiva, que bueno, también Cecilia lo está haciendo también, Güemes, ¿qué resistencias tal vez vos denotás respecto a justamente en este ecosistema, ¿no? Para que se profundice un poco más los cruces, no se trabaja tanto en silos, ¿no? Vos nombrabas ahí muchos actores, actores particulares de todo este ecosistema, prácticas y demás. ¿Cuáles crees que son las principales resistencias que aún existen en América Latina en este momento, ¿no? Tal vez, pero a futuro. O sea, yo me atrevería a decirte ahí que por un lado está este tema del legacy que decía yo, que no solamente tecnológico, sino que de las formas que tenemos tradicional de poder resolver los temas en el sector público, ¿no? Cuando hablamos de problemas públicos en general, el sector público los asume como problemas propios, no como problemas compartidos que puedan de alguna manera resolverse a través de la colaboración con otros actores. Y tal como dice ahí Carlos a propósito del tema del cambio cultural, es súper importante porque esto es una transformación que probablemente nos va a llevar años y que no tiene que ver con tecnología. De hecho, cuando uno habla de transformación digital, por eso decía al principio, el tema digital hoy día es un commodity, digamos. Si el tema es cómo logramos la transformación, y eso involucra, a propósito de las barreras, ¿no? De los desafíos que tenemos, cómo actualizamos nuestras normativas vinculadas, por ejemplo, con compras públicas, ¿no? O sea, cómo actualizamos también el hecho de que no es compra pública, sino que son espacios más de colaboración entre aceleradoras, incubadoras, startups, digamos, de GovTech, con organizaciones del sector público, ¿no? El tema de generar ese cambio de mindset justamente en los equipos, en las personas y en las organizaciones, respecto a lo que yo decía también al principio, de que lo digital hoy día tiene que ser por defecto o por origen, digamos, ¿no? No tenemos que pensar lo digital una vez que tengamos el procedimiento, sino que tenemos que ir transformándonos en relación a ese tema de lo digital y obviamente también como aparece en el chat, ¿no? De ir incorporando ya que no es una opción el tema de trabajar políticas públicas desde basada en datos o basada en evidencia, sino que hoy día los tiempos imponen de que uno lo haga necesariamente en esa línea. Y finalmente yo diría, Virginia, que claro, tal como el tema de actualizar nuestras normativas vinculadas con datos, con contrataciones públicas, el tema de las normativas obviamente de datos, ¿no? Y también de protección de datos personales, también supone el sofisticar nuestras herramientas vinculadas con la regulación, ¿no? Porque efectivamente en el sector público tenemos la gran problemática de que cuando tratamos de regular el tema de la tecnología va muy por delante, digamos, ¿no? Y lo que nos va a pasar hoy día, muchos de nuestros países están tratando de regular el tema de la protección de datos personales, y nada, pues cuando, o el tema de las empresas que tienen que ver con uso de tecnología, ¿no? A propósito hoy día que todo el tema de delivery, ¿no? Todavía hay un debate de si los que digamos, entregan estas cosas por delivery digamos, son empleados o no de estas empresas. Entonces, hay temas ahí de regulación y de derechos digitales también, por decirlo de alguna manera, que son súper sofisticados y para lo cual hoy día no tenemos mucha capacidad de respuesta. Entonces, nuevamente, está el tema del legacy legal, digamos, de cómo nos hacemos cargo de eso, está el tema de las capacidades que tenemos hoy día de poder entender de otra manera las compras como espacios de alianza y colaboración, ¿no? Donde hay un win-win, digamos, del sector público, pero también desde las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Y también, obviamente, esta visión más de ir construyendo justamente una cierta hoja de ruta ligada desde esta mirada, no desde el Estado hacia la ciudadanía, sino que con los actores, ¿no? Con estos actores construyendo esa hoja de ruta. Y obviamente que ahí nuevamente el rol de las universidades es tremendamente importante como bisagra, ¿no? Como apalancador también y como articulador de ese debate que hoy día yo diría que tenemos que aprovechar también el espacio que tenemos, ¿no? A nivel latinoamericano de todo lo que ha venido pasando y de tratar de apostar nosotros también por entregar una cierta respuesta a ese fenómeno. Uh-huh. Sí, sí, apostar también a ir conformando y profundizando estas redes, ¿no? Que se pueden llegar a crear
a partir de lo académico, ¿no? Pero Exacto. bueno, aquí también hay muchos comentarios, Álvaro, sobre justamente estas cuestiones de resistencia o la necesidad del cambio cultural, ¿no? De la motivación para que la gente participe en estas estrategias, profundizar un poquito más también esta cuestión de la decisión basada en datos, que no se resista cuando hablamos de políticas públicas y demás, estas proyecciones que aquí nos comentan los participantes. No sé si Mauro o Soledad tienen algún comentario, como para ya, si no, despedir a Álvaro, que sabemos que también tiene que ir a dar clases por allá por Chile, pero ahí... No, no, de mi parte no, muchas gracias por toda la participación. Ya había dejado una pregunta antes que transmitió Virgi, así que Gracias, excelente. Maura. No, de mi Perfecto. parte tampoco, agradecerle, sumamente interesante, por suerte la charla está siendo grabada, así que me parece que después vamos a volver sobre varias de las ideas que has mencionado, porque realmente muy interesante para seguir trabajando. Agradecer tu tiempo, tu buena onda, tu predisposición, porque nada, invaluable todo lo que has compartido con nosotros, así que más que agradecidos. Perfecto, bueno, ahí Álvaro nos está compartiendo justamente que después todos, y también se lo vamos a compartir a los participantes, del link de este último libro, de este hub de tecnología de gobierno, así que recomendadísimo que le peguen una leída, porque también hay muchos proyectos e iniciativas de América Latina sumamente interesantes. Álvaro, nuevamente entonces agradecerte por estar hoy con todos nosotros y todas nosotras, compartir un ratito aquí con toda tu experiencia, sumamente agradecidos. No, buenísimo, gracias a ustedes, la verdad. Yo estoy, bueno, súper complacido y les dejo ahí el enlace para que les voy a mandar después la presentación a propósito de lo, ahí tienen todos los links y todo lo demás. Así que nada, invitarles a que puedan descargar acá este libro, que yo creo que ahí aparecen todos un poco más las miradas, aparece lo del índice, la mirada desde la academia, que yo creo que es súper interesante, desde la sociedad civil también y de experiencias concretas de GovTech. Así que nada, yo agradecido a ustedes por la invitación. Ahora me tengo que ir corriendo a otra, a otra clase además. Así que para cualquier cosa quedo disponible ahí para que ustedes, digamos, si necesitan alguna otra cosa adicional, yo totalmente disponible desde este otro lado de la cordillera y nada, motivarlas y motivarlos a que sigan trabajando en esta línea de investigación. Así que muchas gracias, Virginia, y a todos los que nos han acompañado esta tarde y nada, un abrazo a la distancia desde Chile. Gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, quedan todos invitados entonces a la próxima charla. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.